Hola, buenos días, queridos amigos y seguidores de nuestra página Wikjani. Pues nuevamente aquí platicando un ratito más con ustedes. Vamos a platicar sobre un acontecimiento importante dentro de la mexicanidad. Y esta es el día del nacimiento de Huitzilopochtli. Como ustedes saben, pues ha sido ahí algo controversial, ¿no? Entre pensar que este es un modo de volver y tomar, digamos, como ese paralelismo con la creencia cristiana del nacimiento de Jesús, ¿no? Está distante, ¿no?, de esa tradición, en tanto a no considerar lo astronómico, sino lo que los cristianos consideran lo divino. En este sentido, el nacimiento de Huitzilopochtli tiene que ver con otra situación. Entonces, en la mexicanidad, desde tiempos antiguos, desde antes de la llegada de los españoles a este continente, que es el Anáhuac, pues ya tenían estas prácticas de celebraciones y tenían que ver no con seres divinos, ni con ángeles, ni con demonios, ni con dioses, ni con nada de estas cosas que se predicaron tanto en la Edad Media, ¿no?, sobre la interpretación de nuestra cultura, sino más bien tiene que ver con eventos astronómicos que se relacionan al ser humano, a la tierra y a la vida misma. Entonces, para los mexicas había, por decirlo así, una Navidad. Yo sé que esta palabra pues causa cierto conflicto, porque se puede llegar a pensar, ¿no? Ay, pues es que estás diciendo Navidad, ya lo estás haciendo cristiano, ¿no? Realmente no. Lo que es la Navidad pues está haciendo alusión más que nada pues a lo que es el nacimiento, simbólicamente. Vamos a hablar entonces del nacimiento de Huitzilopochtli. Si no queremos hablar de Navidad, básicamente son lo mismo, ¿no? Pero digamos que el mensaje pues se puede interpretar de ese modo, no es que así lo sea. Bueno, hay una Navidad de Huitzilopochtli, un nacimiento de Huitzilopochtli, y esto refiere no a una persona, a un dios que nació en un día y que se manifestó ante los seres humanos, ¿no? Porque en el pensamiento náhuatl no existe esta situación de los dioses, sino de las energías cósmicas que crean y destruyen, digamos, caos y armonía. Caos y armonía constantes. Así fueron los soles, ¿no?, del tiempo náhuatl. El Nahui-Olin, digamos que es el tiempo en el que los 4 Tezcatlipocas crearon la nueva forma de orden. Y bueno, dentro de este sol, dentro de este orden, dentro de esta nueva armonía, pues existen etapas del mismo universo que sostienen la vida. Es decir, que hay ciclos que se repiten constantemente y estos mismos van sosteniendo la existencia de nuestro planeta. Entonces, bueno, vamos a ver el artículo, es sobre la Navidad de Huitzilopochtli. Vamos a leer un poquito e irlo analizando, ¿sale? Entonces, bueno, sabemos nosotros que desde tiempos ancestrales nuestras culturas se han distinguido por ser pues unos observadores de los astros muy disciplinados. O sea, las estrellas, las mismas explosiones del sol, el sol, la luna, los cometas y demás ya eran observados por los antiguos nahuas, y no solamente por los nahuas, por los zapotecos, por los mixtecos, por los mayas y por todas las culturas de nuestro continente. Por esto mismo pues iban rigiendo su calendario, y en el calendario iban indicando las etapas de la tierra, del sol, de la luna, de la misma naturaleza y del mismo hombre. Entonces, fueron miles de años de observación de los movimientos solares, y se sigue haciendo hasta nuestros días. Y estas observaciones y estas precisiones calendáricas y astronómicas se siguen comprobando, es decir, que siguen siendo aplicables a la realidad. No son cosas del pasado como se ha venido predicando, nuestros antiguos, ¿no? Esto es algo presente, y
las sociedades indígenas lo siguen teniendo presente, o sea, por eso siguen siendo agricultores, porque conocen el tiempo, porque conocen el clima, porque conocen el lenguaje de la tierra, el lenguaje de la vida y de la armonía que nos rige actualmente. Entonces, los antiguos nahuas, desde aquel tiempo ya venían haciendo los registros, es decir, sabían perfectamente cuándo eran los solsticios, cuándo había equinoccios y otros eventos astronómicos como eran los eclipses. Por eso es una tontería, por ejemplo, en la película de Apocalipto esta situación, ¿no? En que los mayas se imaginaban que porque había un eclipse se iba a acabar el mundo. Realmente esto es ilógico y no cuadra con las ideologías de nuestras culturas, donde no existen esos fines del mundo, sino existen ciclos de renovación, que es muy distinto. Entonces ellos sabían cuándo venía un eclipse, o sea, no aparecía el eclipse de repente y todos se espantaban y se echaban a correr y hacían sacrificios humanos, otra mentira, ¿no? Sino que pues era otra situación, era una conciencia, ¿no?, de lo que venía. Sabían aprovechar estas energías y estas alineaciones astronómicas. No era algo que los espantara, no era algo que los extrañara, porque ya lo conocían. A quienes sí espantaba eran los europeos del siglo XVI, que todavía no habían observado tan detalladamente los astros como lo habían hecho nuestros ancestros. Entonces, al saber equinoccios, solsticios y los demás eventos astronómicos, comenzaron a describirlos mediante metáforas para poder transmitir este conocimiento. Entonces son metáforas y simbolismos que se volvían comprensibles desde la educación que se daba en los calmecacs a los niños, a los jóvenes, a los adultos, pues se tenía que ir transmitiendo todo este conocimiento. Entonces los anahuacas, entre ellos los mexicas, los tlaxcaltecas y demás, los mayas, ya tenían este conocimiento, ya lo habían perfeccionado y llevaban una ciencia astronómica muy avanzada. Algo, digamos, que para el pensamiento cristianocéntrico, pues es muy difícil de aceptar, ¿no? O sea, no es tan fácil decir que no fue Dios el que rige todo esto, no es un Dios el que en 7 días creó el universo, sino que el universo ha sido constante. El universo es energía y como ya sabemos, la energía pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nuestra mente pues tiende a pensar en el tiempo, ¿no? Así como los europeos lo venían pensando, o sea, en un tiempo lineal. El tiempo desde el pensamiento europeo viene así en línea, en línea, en línea. Por eso ellos piensan en un principio y en un fin. O sea que aquí comienzan las cosas, aquí estaba Dios, y Dios creó el principio de los tiempos, ¿no? Y Él es infinito y en Él no hay tiempo ni fin, no hay tiempo, no hay principio ni fin, ¿no? Pero para los humanos sí, o sea, Él inició aquí y aquí fue el principio y luego existe un pensamiento de que existirá un fin, o sea, el fin del mundo, en donde viene ese Dios y viene a juzgar a vivos y muertos, y unos van para el infierno y otros van para el cielo, ¿no? Y así, esa es su explicación de aquel tiempo. O sea, imagínense, todavía no existía todo el avance astronómico ni científico, no se había, o sea, analizado ni siquiera la genética humana, ni mucho menos de otros seres. Entonces en aquel tiempo los religiosos pues así explicaban, y en 7 días Dios llegó y creó la luz y creó esto y creó todo, ¿no? A los mismos humanos. Entonces hubo un principio donde un Dios, ¿no? Para nuestras culturas ancestrales no era así, sino que el tiempo, como les comentaba, es cíclico. O sea, no, digamos, no tiene principio y fin. Lo que percibimos nosotros es mediante nuestra interpretación de lo existente, es decir, nosotros habitamos en un plano dimensional que está regido por leyes de tiempo,
espacio y materia, de las cuales pues nos resulta muy difícil escapar, porque estamos en ese plano dimensional al que los mexicas llamaron el Tlaltippac. Digamos que sería la tierra, aquí donde vivimos, donde nos rige esta ley, ¿sale? Y nuestro pensamiento todo lo concibe a través de tiempo. Los mexicas entonces comprendieron el tiempo cíclico. Comienza donde termina y termina donde comienza. O sea, no hay principio y fin, solamente son ciclos. Sigue todo girando, sigue todo girando. Entonces hay un calendario solar redondo. Y la cuenta del tiempo de los días siempre está girando. Y existe un calendario lunar igualmente redondo. Y ambos hacen un engrane, el cual se van juntando signos que representan eventos cósmicos y energías, y también con el lunar, y todos esos signos se van mezclando con el acaecer del Tlaltippac, nuestro plano, ¿sale? Entonces nunca va a haber un tiempo igual, porque todas esas combinaciones van cambiando constantemente. Entonces hay cuentas del tiempo, todos los tiempos son distintos. Imagínense, todo esto ya lo concebían los mexicas cuando los cristianos llegaron y les dijeron, bueno, es que todo se creó en 7 días. Imagínense para ellos cómo resultaba esa idea, ¿no? O sea, es ilógico, amigo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir que llegó ese ser y sobres, ¿no? En 7 días creó todo. Bueno, no me voy a meter en el tema cristiano porque, bueno, es una ideología europea que puede o no tener ciertas coincidencias, ¿no?, en el discernimiento de las cosas. Voy a hablar más que nada de la cultura náhuatl, que es la de nuestro interés. Y bueno, entonces en este sentido nos enfocaremos a traducir el lenguaje simbólico al lenguaje popular mexicano, una de las fechas festivas más importantes del calendario solar de los mexicas, en la cual se celebra el solsticio de invierno cada 21 de diciembre desde tiempos anteriores a la caída de Tenochtitlan, justo cuando el sol Tonatiuh, como era nombrado por los mexicas, se encuentra en su posición más meridional con respecto a la madre tierra, que los mexicas le denominaban Coatlicue o Tonantzin Tlalikuatlicue, es decir, nuestra venerable madre tierra, provocando con ello el avistamiento más lejano de Tonatiuh, por lo que puede apreciarse en su aparente dimensión más pequeña, es decir, es el tiempo en que el sol lo vemos más chiquito, más pequeñito. Entonces esto simbólicamente pues tiene que ver con el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, que es el día también más corto del año y la noche más larga también. Por ende, el solsticio de invierno es un acontecimiento importantísimo en las etapas anuales de Tonatiuh y en los ciclos estacionales de Coatlicue, la madre tierra, como ya habíamos explicado, que merece ser celebrado además, pues es una fecha en que simbólicamente el sol se convierte en el colibrí zurdo, que es Huitzilopochtli, es el ave pequeña, porque generalmente al sol se le conoce como un águila. Pero en el solsticio de invierno, como les comentaba, es su apreciación más pequeña, es cuando el sol se ve muy chiquito. Entonces tiene esta comparación simbólica con el colibrí, con Huitzilopochtli. Entonces es el ave más pequeña por su apariencia visual y es zurdo por encontrarse ubicado a la izquierda de la trayectoria solar diurna. O sea que se encuentra en su momento más inclinado hacia el rumbo del sur, o lo que llamaban los mexicas el Huitztlampa, el lugar del colibrí. En el solsticio de invierno entonces el sol llega a su punto más inclinado hacia el sur. O sea, no lo vemos hacia el norte en el mediodía, sino porque el sol va en una trayectoria de norte a sur y de sur a norte durante el año.
Entonces en el solsticio de verano lo vemos en su etapa más inclinada hacia el norte, y en el solsticio de invierno lo vemos en su etapa más inclinada hacia el sur, o sea, al Huitzlampa, ¿sale? Por eso es que es el colibrí zurdo, o sea, estamos hablando de Huitzilopochtli, el sol chiquito en su apariencia más chiquita y más inclinado hacia la izquierda, es Huitzilopochtli. Entonces allí comenzamos a ver esas encuadraciones. No estamos hablando de un dios, o que en ese tiempo nació un dios, porque lo queremos interpretar muchas veces desde la ideología cristiana, porque ya es lo que nos enseñan nuestros padres y con eso crecimos. Sin embargo, necesitamos deconstruir o digamos quitar por un momento todas esas ideas para poder entender lo otro, que no es cristiano, ¿sale? Entonces así vamos encuadrando las piezas, vamos viendo por qué es el colibrí zurdo en esa etapa, justamente en el solsticio de invierno. Entonces estos cambios de posicionamiento del astro provocan en dichas fechas el comienzo de los días más secos del año, temporada de 20 días llamada Panquetzalistli, que digamos que era como un mes mexica. Eran 18 meses en el calendario mexica. Entonces acontecía durante el mes Panquetzalistli. ¿Y qué se hacía en este mes? Pues las familias disfrutan en sus hogares, los actuales mexicas y los antiguos mexicas lo venían haciendo, la cosecha del año. En aquel tiempo pues todo giraba en torno al sector primario, es decir, a la agricultura y a la producción del campo, ¿sale? Entonces había un resguardo, ya se había hecho todo este almacenaje de la producción, y en el Panquetzalistli comenzaba el invierno, es decir, que todo ese almacenaje lo comenzaban a disfrutar. Entonces disfrutan las familias en sus hogares la cosecha del año. Por ello en Tenochtitlan se hacían pues grandes danzas, hermosas danzas, porque todos iban pues perfectamente adecuados a ello de forma ceremonial. Había una disciplina total sobre la danza, no es como actualmente algunos grupos de danzantes, no digo que todos, pues se ponen a beber a media danza, se ponen a orinar, se salen para orinar allí donde pueden, se están diciendo de groserías dentro de la danza, y un sinfín de cosas que no reflejan esa disciplina y ese respeto, ¿no? Antiguamente pues si se hacía desde el atuendo, de lo que representa el atuendo, pues tenía ya un simbolismo. En ese tiempo, en el solsticio, pues es un tiempo muy importante. Estamos hablando del nacimiento de Huitzilopochtli, ¿sale? Entonces en Tenochtitlan se hacían estas celebraciones en su honor. Entonces se conglomeraban todas las familias tenochcas a compartir momentos alegres, a compartir momentos ceremoniales, porque la danza por una parte era celebración, o sea, era rito y era celebración, o sea, era una fiesta. Entonces compartían estos momentos ceremoniales que eran presididos por los gobernantes de ese tiempo y guiados por los sacerdotes de grado Huitzilopochtli, que obviamente iban a ser quienes en ese momento hacían o regían o guiaban la ofrenda y la ceremonia por la disciplina que ellos llevaban específicamente a esta energía de Huitzilopochtli. En este momento, hablando de esta esencia o este arquetipo en su manifestación astronómica. Entonces, como argumentación de lo antes mencionado, pues vamos a hablar de un antropólogo, un historiador, para aquellos que dicen, oye, pero la fuente, ¿no? ¿Dónde quedó? Es que nada más estás hablando, pura tradición oral y eso cualquiera lo inventa, ¿no? Bueno, vamos a tratar de, pues, ir dando estos pequeñas pautas de conocimiento para aquellos que, digamos, se van mucho a los fundamentos, ¿no? Entonces, como fundamento tenemos al etnohistoriador alemán Eduard Seller. Este señor, Eduard Seller, menciona
que esta era la fecha en que se conmemoraba el nacimiento de Huitzilopochtli, aquel momento en que sale triunfante del vientre de su madre tierra, Coatlicue, en el cerro de Coatepec, para comenzar a fragmentar a la luna Coyolxauhqui en sus distintas etapas, que es el cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena y luna nueva, etc., ¿no? Comenzando nuevamente su transcurso anual de sur a norte y haciendo alusión a la fuerza de voluntad inquebrantable. Bueno, aquí vemos, ¿no? Hablamos del cerro de Coatepec, ¿por qué? Porque los mexicas vivían en Tenochtitlan y hacia el sur les quedaba el cerro de Coatepec. No era lo mismo para los matlacincas, no era lo mismo para los tlaxcaltecas. Digamos, para los matlacincas de Toluca, aquí es donde vivo y su casa, para los matlacincas de Toluca, al sur, pues podría quedar el Nevado de Toluca. Entonces tenía, pues a lo mejor, su propia historia y su propio simbolismo. Los tenochcas decían que nacía en el cerro de Coatepec, o sea, el cerro de Coatlicue. Entonces allí salía el sol al amanecer y era el sol más chiquito. Entonces se decía que estaba naciendo un nuevo ser, para que con el tiempo, al llegar al solsticio de verano, el sol tiene su avistamiento más grande. Es cuando se ve más grandote, ¿no? Entonces transcurre desde el colibrí hasta transformarse en águila. ¿Sale? Así, Huitzilopochtli se dice que nace de Coatlicue, y comienza la batalla con la luna, su hermana, Coyolxauhqui, ¿no? Desde la visión europea dijeron, oh, no, pues es un acto sanguinario, ¿no? En que el sol sale y agarra a su hermana y la descuartiza, ¿no? Porque su hermana lo quería matar y quería matar a su madre. Pero bueno, todo es simbólico. Sale el sol y descuartiza a Coyolxauhqui. Coyolxauhqui ya sabemos que es la luna. ¿Cómo la descuartiza? Pues lo que acabamos de mencionar. Empieza a generarse las etapas de la luna: cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna nueva, etc. Esos son los fragmentos de la luna. Por eso Coyolxauhqui en su representación aparece pues toda despedazada, ¿no? Estamos hablando de un simbolismo, no de un hecho de pleitos entre dioses que se odian y se aman, y etc. No, hay que depurar esta visión, ¿sale? Entonces, otro de los personajes que dijo esto es un cronista, que es Fray Bernardino de Sahagún, quien mencionó también, en palabras de sus informantes mexicas, que esta era la fecha cuando nacía Huitzilopochtli, el Panquetzalistli y Tlacatia in Huitzilopochtli Panquetzalistli. De igual forma, en la obra Historia de los mexicanos por sus pinturas, se menciona lo siguiente. Esta fiesta de su nacimiento, es decir, de Huitzilopochtli, y muerte de estos 400 hombres, estamos hablando de los Censohuiznahua, o los 400 conejos, que son las estrellas, celebraban cada año, como se diría en el capítulo de las fiestas que tenían. Dice al respecto Motolinea: Panquetzalistli es la fiesta. Esta fiesta era el nacimiento de Huichilobos, porque no sabían a veces pronunciar, ¿no?, el náhuatl. Huichilobos era Huitzilopochtli. Dice entonces, esta fiesta era el nacimiento de Huichilobos, de la Virgen, haciendo alusión, obviamente desde su visión cristiana, a Coatlicue, porque Coatlicue pues también la equipararon, ¿no?, con una madre virgen. Entonces, por eso ahora la Virgen de Guadalupe, ¿no?, está en el cerro de Coatepec, casualmente. Y bueno, es una madre encinta, ¿no? Está embarazada y detrás de ella se ve el sol. Entonces vean esta equiparación. ¿Por qué? Porque se creó, ¿no? Tiene todo una razón de ser. No se hace nada más las cosas a lo tonto. Y bueno, allí participó un
pintor indígena, que esto ya platicaremos después, o sea, no fue una aparición milagrosa, es una pintura de técnica náhuatl, es un códice en sí, en donde también este personaje, Zipac, puso el simbolismo mexica para que los nahuas lo supieran leer y no se perdiera esta tradición, aunque después la parte simbólica se empezó a olvidar, pero es otro tema que después tratamos. Entonces Motolinia, Fray Bernardino e investigadores actuales pues dan testimonio de ello, ¿no? Entonces con estos argumentos podemos dar crédito a nuestros ancestros sobre dicha celebración, a la que tanto hacemos honra aún hoy en día los nuevos practicantes de la Mexicáyotl. Pero para detallar un poco más sobre dicha celebración, acudiremos nuevamente a Sahagún en su obra Historia General, en la que dice: en el ritual de Paquetzalistli, el nacimiento de Huitzilopochtli era simbolizado por la confección de una imagen del dios. Él decía Dios porque obviamente trae esta visión. Entonces dice que se simbolizaba a Huitzilopochtli por la confección de una imagen del mismo hecha de tzoali, una pasta compuesta de harina de huautli, que es el amaranto, y maíz tostado amasados con miel de maguey, lo que hoy en día llamaríamos alegría, el dulce de alegría. Diego Durán también hace otra importante aportación mencionando lo siguiente: la elaboración durante la noche del 18º día de la veintena, las muchachas que vivían por un año en los templos antes de casarse y por eso llamadas Ipilhuan Huitzilopochtli, hijas de Huitzilopochtli. Luego era ataviada por algunos sacerdotes, y la mañana del 19º día, las doncellas, maquilladas, emplumadas y adornadas de guirnaldas de maíz tostado, las sacaban al patio del templo sobre un escaño con andas. Allí las recibían los mancebos consagrados por un año al servicio del templo, también coronados de guirnaldas de maíz tostado, para presentarla delante de todo el pueblo debajo del gran templo de Tenochtitlan. Toda la gente delante del ídolo, porque allí así lo entendían ellos, tomaba un poco de tierra del suelo con el dedo y se la ponía en la boca. Esta es una forma de respeto a la tierra y para recordar que de la tierra somos. Acababa la presentación al pueblo. El escaño con la imagen era subido a la capilla del templo, operación que requería mucho cuidado por la estrechez y la inclinación de las escaleras. Se usaban entonces sogas para mantener horizontal la litera y evitar que la imagen cayera. Estamos hablando de que cargaban la imagen de Huitzilopochtli hecha de este dulce de alegría, que es una pasta compuesta de harina de huautli, o sea de amaranto, con miel de maguey. ¿Sale? Entonces cargaban la imagen al templo, la volvían a guardar, personas específicas que habían dedicado un año completo a hacer ofrenda y dedicación completa al templo de Huitzilopochtli, en meditación, en trabajo, en introspección, en purificación, en desarrollo espiritual, en fuerza de voluntad. O sea, estas personas especiales, como dice allí los cronistas, pues eran pues señoritas y mancebos, ¿no?, que estaban aprendiendo estas disciplinas. Entonces continúa el relato y dice: arriba del templo se cantaba, bailaba y ofrecían muchas cosas para festejar el milagro, y unas mujeres molían harina de huautli, con la cual hacían tamales dulces que comían los principales hasta la medianoche. Entonces ya estamos viendo aquí las evidencias. Había una fiesta importante, ¿no?, en aquel tiempo, y actualmente, como les comento, los que actualmente tratamos de seguir estas prácticas, pues tenemos
este intento de recuperación, ¿sale? Entonces, bueno, por esta razón, gracias a las fuentes antiguas mencionadas, pero también a la tradición oral, que no hay que descalificarla. Recuerden que antiguamente la tradición oral era tan importante como un libro. No eran europeos, sí tenían libros, los famosos amoxtlis, que la mayoría fueron quemados. Las bibliotecas de Texcoco, de los mayas y de otros, fueron completamente quemadas por considerarlas herejías, y algunas fueron robadas, llevadas y resguardadas en el Vaticano, como el Códice Borgia, que no nos los dejan ver. Bueno, la tradición oral también trae esto, también es tan importante como un libro, y esta se puede encontrar en los pueblos que todavía tienen el habla náhuatl y que resguardan la tradición, es más, y que tienen códices o amoxtlis ocultos. Entonces, la tradición oral resguardan algunos abuelos reconocidos en los calpulis de mexicanidad o en las comunidades indígenas, algunos concheros igualmente que han venido acarreando esto de una forma sincrética, después los mexicanistas pues tratando de depurar. Entonces se puede, a través de estos conocimientos, sustentar la originalidad de esta tradición mexica, el nacimiento de Huitzilopochtli o Navidad de Huitzilopochtli, la cual se sigue y se seguirá celebrando en Panquetzalistli, especialmente el día 21 de diciembre, cuando nace el colibrí zurdo, Huitzilopochtli, el pequeño sol, que también en este tiempo tenía la advocación de Pilsintecut, el pequeño niño. Este pequeño sol nace detrás de los cerros, desde donde estemos parados, ¿no? Para los mexicas era Coatepec. Detrás de los cerros, que son las faldas de Coatlique o las faldas de Serpientes, por la ondulación. Entonces al amanecer va saliendo ese bebecito sol. Por eso es que se hacen danzas, nosotros hacemos danzas o rituales, también se pueden hacer sobre los cerros en estas fechas, y los calpulis y los incluso algunas mesas se manifiestan, ¿no?, regocijantes en muchísimas plazas públicas a la vista de todos los mexicanos, quienes, a pesar de tener la mayoría de los mexicanos, el 80% de los mexicanos, ser católicos y otros tipos de cristianos, se asombran, ¿no?, de estas tradiciones, de estas celebraciones, y se ven atraídos. Esto porque les despierta la memoria genética. Entonces se ha visto mucha gente como yo, que fui muy cristiano. De hecho, entré al seminario y después estuve estudiando un poco tiempo con los frailes carmelitas descalzos. Quería ser sacerdote. O sea, me pasó esto, ¿no? Encontré la cultura original de la náhuatl y descubrí verdades muy armoniosas que van en armonía no solo con el ser humano, sino con todo el universo. Entonces, al observarse estas danzas, ciertamente mucha gente se ha interesado, o sea, entre ellos yo. O sea, al principio pues las veía por lo bonito y lo espectacular, pero al irme metiendo y al ir conociendo más, vas obteniendo toda esta riqueza de conocimiento y de sabiduría ancestral que te hace crecer, ¿sale? Entonces, en esta fecha, en el 21 de diciembre, se hacen danzas, se hacen celebraciones, y mucha gente pues va a ver y se sienten motivados consciente o inconscientemente para volver a revivir, para volver a vivir su raíz, para volver a su esencia. Por lo que cada día, bueno, hay más gente que se va sumando a estos movimientos de rescate de conocimiento y tradiciones ancestrales, generando estos patrones de identidad con lo original, con nuestro patrimonio, con nuestra herencia cultural. Entonces, esto es la recuperación de nuestra identidad. Estas prácticas culturales, sociales,
son parte de nuestra identidad, somos nosotros no somos europeos. Los europeos tenían sus propias prácticas, o sea, ellos celebraban la Navidad, celebraban otras tradiciones de acuerdo a su calendario y los santos o no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, esos son sus patrones de identidad de ellos. Los de nosotros se pueden rescatar también, o sea, existen y hay documentación sobre ello y se pueden practicar porque es nuestro patrimonio, no podemos nosotros renunciar. Es como una herencia, ¿no? O sea, si te dejan una casa y te dejan unos recuerdos, tus abuelos los vas a guardar y los vas a tener, los vas a proteger y los puedes ir pasando de generación en generación. Entonces, así mismo, o sea, con nuestra cultura y esta herencia, pues ni modo que la tiremos a la basura, porque nos vamos practicando cosas de otras identidades que vinieron y de algún modo pues dominaron en algún tiempo, impusieron sus ideologías y pues muchos por ignorancia, porque no se les permitió acceder a este conocimiento, pues lo fueron dejando en el olvido y estas prácticas muchas se fueron perdiendo y otras se sincretizaron y se olvidó la parte simbólica de trasfondo, es decir, se volvieron netamente católicas. Entonces ya no se recordó cuál es el trasfondo, por qué se hace aquí en México y por qué no se hace en Europa. Entonces nosotros, al recuperar nuestra identidad, ¿qué sucede? Pues nos volvemos un pueblo fuerte, arraigado, abundante por sí mismo, en su propia justicia, en su propia ideología, en la cosmovisión, en nuestra forma de ver el universo, de ver el cosmos. Entonces somos más conscientes de que es nuestro deber defender a nuestra madre tierra, Tonantzin Tlalikuatlico, nuestra venerable madre tierra, de aquellas prácticas destructivas que pueden venir de cualquier otra cultura y se han basado en la explotación de los recursos de la tierra. Entre ellos podemos hablar del capitalismo, formas de capitalismo, políticas del mismo socialismo y la explotación de los recursos, etcétera. Entonces, pues hay que empezar a analizar otras formas sociales de desarrollo, o sea que no todo es capitalismo, ni todo es socialismo, ni comunismo. Aquí había otra forma de práctica que era a través de la figura del calpulli. Entonces pudiéramos estar hablando de un calpulismo, si lo traducimos a una expresión entendible para el español, para la lengua que habla la generalidad. Pudiéramos estar hablando de un sistema diferente. Entonces, esta forma, digamos, por llamarla así, calpulismo, no concuerda tanto con las formas de explotación industrial procedan del capitalismo o del socialismo. O sea, que no concuerda tanto con la industrialización y la explotación de los recursos de la tierra, sino que ve la tierra como algo sagrado. Y del que ese sagrado, esa madre tierra, pues se tiene que defender. Y la armonía generadora de vida, es decir, pues los 4 elementos: el agua, el viento, la tierra y el fuego, o sea, los 4 elementos dadores de vida. El agua, estamos hablando de los ríos, los manantiales, los mares, los lagos, los tenemos que cuidar, no explotarlos, no echarles desechos, etcétera, ¿no? Que es lo que pues la industria ha hecho. Imagínense, o sea, lo que acaba de pasar con Bonafont, que se armó el escándalo, ¿no? O sea, están quitándole el agua al pueblo para revendérsela en botellitas. Entonces, pues esta es una incoherencia total. Hablamos del viento, igual, ¿no? O sea, cómo se viene contaminando a través de la explotación del petróleo y del gas y otros desechos tóxicos que llegan a contaminar el viento, ¿no? Y es vital para nosotros. Hablamos también de la tierra, o sea, agroquímicos, basura,
aridez, o sea, todo esto que está provocando la erosión, ¿no? La tala clandestina, la tala no clandestina, pero desmedida a través de negocios del capital. Imagínense, pues se está destruyendo la tierra, el agua, el viento y el fuego. ¿El fuego en qué se manifiesta? El fuego es el sol. Y conocer los ciclos solares es vital porque el sol es fecundador, por eso se le decía Padre Sol, aunque también tenía su acepción femenina, pero vamos a hablar este sol como fecundador. O sea, hay que conocerlo, hay que saber leer sus tiempos para poder también sembrar, cosechar, para mantener la vida. Entonces es esencial, todo está conjugado, nada está fuera de donde debe estar, nada es un error, es una armonía, es nuestro Tlaltikpa, que es el plano en donde estamos y estamos regidos por las leyes que en este existen: tiempo, materia y espacio, y los 4 sostenedores de la vida: tierra, fuego, viento y agua, los que son los 4 Tezcatlipocas: Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Xipetotec y Tezcatlipoca. Es una visión holística del cosmos, de dónde vivimos y cómo nosotros tenemos la obligación vital de defender esa armonía, porque somos hijos de la tierra, ya lo hemos platicado. Es Tonantzin, es nuestra venerable madre. Ella nos alimenta, ella nos amamanta, nos da de comer, ¿sale? Entonces el nacimiento de Huitzilopochtli hace acepción a la celebración de la vida, porque existimos, porque nos desarrollamos en este plano, porque somos parte de un cosmos que se comunica con nosotros y nos permite comunicarnos. Somos parte del todo. Y en ese momento, el 21 de diciembre, pues está el sol naciente, digamos, está iniciando una nueva etapa, un nuevo ciclo vital. Aquí tenemos un artículo de Gobierno de México, redactado por la Secretaría de Cultura en el 2017. Entonces aquí habla de las posadas. Dice: las posadas tienen un antecedente en el México colonial. Las posadas son una festividad que en México está profundamente arraigada y forma parte de la tradición popular decembrina. Algunos escritores especialistas afirman que surgieron en el año 1587 en el poblado de San Agustín Acolman, Estado de México, con el propósito de adoctrinar a los pueblos originarios. Otros, como Mariano del Cárcer y Distier, sostienen que llegaron de Andalucía, España. En México, los elementos que las rodean las convierten en una práctica única en el mundo. Dice aquí también que, de acuerdo con estudios, se afirma que la celebración del nacimiento de Huitzilopochtli se realizaba alrededor de los días que coinciden con la Navidad. Se llevaban a cabo durante la noche y al día siguiente había fiesta en todas las casas, donde se obsequiaba a los invitados comida suculenta e ídolos pequeños hechos de maíz azul, tostado y molido. Recuerden que el azul representa a Huitzilopochtli. Y dice maíz azul, tostado y molido, mezclado con miel negra de maguey. Habla sobre estas fechas. Y bueno, es la coincidencia con el solsticio de invierno. ¿Sale? Bueno, pues esto es lo que podemos analizar sobre esta fiesta. Quien quiera seguir practicando estas tradiciones, pues es libre de hacerlo. Dentro de estas prácticas en los calpulis, bueno, yo lo he experimentado y es
subir a un cerro o a una parte alta, pudiera ser sobre una teocalli o llamadas pirámides, y esperar el avistamiento del sol, es decir, desde las 6 de la mañana estar allí para recibir al sol. Se puede hacer, bueno, nosotros lo hacemos con cantos pues del sol para recibirlo, de celebración, con palabras, con meditación, y pues se agradece a los ciclos solares por mantener la vida, ¿no? Por iniciar nuevamente esa carrera vital del sol, de ser el colibrí a ser el águila, y que va fecundando la tierra y que la va haciendo florecer y que nos da de comer. O sea, eso es lo que celebramos, no a un dios, no a algo extraño, sobrenatural, que algún día nos va a quitar el castigo, ¿no? de la tierra para llevarnos a otro plano, a un cielo, ¿no? Para nosotros es esta armonía de la vida. Sobre la trascendencia pues tendríamos que hablar más detalladamente, pero bueno, básicamente esto refiere a la celebración de Huitzilopochtli. Sí es el consumo de ponche como parte tradicional, porque son las frutas de temporada, donde va el tejocote, que es una fruta también nativa, el xocot. Se hace una convivencia, se comparten los alimentos, es una fiesta, una celebración como tal. Entonces en la mañana tempranito es recibir al sol. La noche anterior pues a lo mejor es hacer introspección, meditación, ofrenda, para que en la mañana podamos recibir al sol de una manera más adecuada, con conciencia, y bueno, posteriormente pues celebrar, ¿no? Celebrar en familia, porque el tiempo de diciembre es el tiempo de guardarse en casa por los fríos, ¿no? Y compartir y convivir toda la cosecha del año. Entonces eso pues es parte de la tradición de la mexicayot, de la mexicanidad, desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Pues agradezco mucho pues me escuchen, y ojalá pues puedan hacer estas prácticas para que no se pierdan y no dejemos de lado lo original, lo que es nuestro. Lo retomemos, porque es nuestra herencia, es nuestro patrimonio. Naciste en Anáhuac, por lo tanto eres anahuaca, y como anahuaca y como parte de esta tierra tienes una herencia cultural. Traemos raíz de la cultura indígena, también europea, pero nos corresponde, tenemos el deber vital, moral, de retomar este patrimonio, para hacerlo nuestro, para vivirlo y para tener una identidad fuerte. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, échenle ganas a la vida, fuerza de voluntad para todos. Ometeo.